para un 57-36%. Por el Gran Polo Patriótico Jorge Arriaza, 128.583 para un 41-27%. Alianza Democrática, Claudia Fermín, 5.526 para un 1.77%. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Bien, y damos inicio a toda la información del momento. Noticia de última hora porque histórica derrota para el régimen de Nicolás Maduro en Barinas, el bastión de los Chávez. Así como lo están escuchando, el opositor Sergio Garrido ganó las elecciones en un estado que desde el año 1998 estuvo gobernado por familiares directos del que fue el presidente de Venezuela desde 1999 hasta el año 2013, Hugo Chávez, convirtiéndolo así en un feudo que parecía intocable hasta hace poco más de un mes y que reafirmó su voluntad de cambio. Estas son las noticias de Venezuela. Vamos con más del desarrollo de toda esta información. Otros 4.987.000 para un total de 1.60%. Gracias. Buenas noches. Porque el opositor venezolano Sergio Garrido arrebató al régimen de Nicolás Maduro la gobernación del estado de Barinas, una de Hugo Chávez, al ganar las elecciones regionales este domingo, las cuales se repitieron por orden del Tribunal Supremo, que responde a los intereses de la dictadura y que además anuló los resultados de los comicios del pasado 21 de noviembre, en los que ya el antichavismo habría vencido por un estrecho margen. Barinas querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV indican que no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo de Barinas desde todos los espacios, ha escrito Jorge Arriaza, candidato del régimen, en su cuenta de Twitter. Horas después, el CNE despejó cualquier incógnita al ratificar el holgado triunfo de Garrido con un 55.36% de los votos a su favor frente al 41.27% que obtuvo Arriaza, mientras el resto se los repartieron los opositores minoritarios. Bueno, el Consejo Nacional Electoral ya ha emitido el primer boletín en el que habla de los primeros resultados que tienen tendencia irreversibles. Recordemos que es un solo cargo el que se está eligiendo el día de hoy. Como ya lo decíamos al principio, Sergio Garrido de la Mesa de la Unidad Democrática alcanza la mayoría de votos. Esto lo decimos con una transmisión de 97.40% de las actas hasta el momento. El Consejo Nacional Electoral habla de una participación de más de 51% de las personas que fueron habilitadas para votar en esta jornada electoral, y como decíamos, Sergio Garrido ha conquistado 55.36% de los votos por encima de Jorge Arriaza. Con la gobernación de la cuna de Chávez ya adjudicada, el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, explicó que la oposición ganará con Barinas 4 de las 23 gobernaciones del país, mientras que el chavismo se queda con 19 y Caracas, que cuenta con un estatus especial. Garrido se enfrentó al ex canciller y ex yerno de Chávez en un estado que desde el año 1998 estuvo gobernado por militares directos del que fue el presidente de Venezuela desde 1999 hasta el año 2013, convirtiendo así a Barinas en un feudo que parecía intocable hasta hace poco más de un mes y medio y que hoy reafirmó su voluntad de cambio. A partir de este momento, la Junta Regional del Estado de Barinas realizará todos los procedimientos correspondientes para la totalización, adjudicación y proclamación al cargo de gobernador del Estado de Barinas, establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica como tal. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Ya el pasado 21 de noviembre, el aspirante opositor Freddy Superlano ganó por un margen muy superior al obtenido hoy, menos del 1%, al candidato oficialista de entonces, quien buscaba la reelección, Argenis Chávez, hermano del difunto presidente Hugo Chávez. Pero el Supremo alegó que el antichavismo se presentó en la contienda pese a estar inhabilitado. Tras la orden de repetición de los comicios, Superlano anunció que su esposa Aurora Silva sería la candidata, pero el alto tribunal también anunció su inhabilitación, así como de la segunda opción, Julio César Reyes, por lo que finalmente fue escogido Garrido, quien habría resultado elegido como concejal en las elecciones locales.
en el comando de la campaña del bloque antichavista en Barinas celebraban una anticipada victoria desde finales de la tarde, la cual se intensificó luego de que Arreaza reconociera la derrota, según pudo constatar un medio de comunicación. Los opositores también celebraron al grito que sí se pudo y con la entonación del himno nacional y del estado de Barinas. Hemos cometido errores, hemos tenido altos y bajos, pero Barinas hoy le da un ejemplo al mundo sobre cómo nos podemos recuperar. El Gran Polo Patriótico con 41,27% de los votos hasta el momento. Esto decíamos, 97% de las actas escrutadas. Es el primer boletín, es tendencia irreversible y todas las organizaciones políticas que participaron en esta contienda electoral, los candidatos e incluso las autoridades del Consejo Nacional Electoral insistieron en felicitar al pueblo del estado Barinas por la alta participación que incluso promedia por encima de la participación nacional que se dio el pasado 21 de noviembre de 2021 cuando se realizaron las elecciones regionales y municipales. Importante recordar de nuevo que esta elección del día de hoy viene de ese día y con este resultado se configura el panorama nacional de todas las gobernaciones, alcaldías, consejos municipales. Como podemos ponernos de pie y hacerlo en unidad, había expresado Superlano en una rueda de prensa. Garrido, por su parte, también celebró el triunfo del pueblo de Barinas y de la fuerza democrática de la oposición barinesa. Quiero comenzar agradeciendo primero a estas instituciones que demostraron hoy paz, tranquilidad, como son las Fuerzas Armadas Nacionales, que se portaron a la altura, institucionalmente también al CNE, a la Junta Electoral Regional, que de igual manera se portaron institucionalmente, habría expresado Garrido. Bien. El pueblo noble y leal, valiente Barinas, logró el triunfo, el cual hoy día quiero nuevamente reconocer a mi pueblo valiente Barinas, darle las gracias a todos ustedes. Este triunfo es de Barinas. Tras el gobernador electo celebraba la victoria, el comando de la campaña opositora se fue llenando de seguidores que llegaron a felicitarlo por su triunfo, igual que lo hacían decenas de ciudadanos que festejaron desde sus vehículos con toques de bocina, tal y como han dejado claro los medios de comunicación. En las semanas previas a la repetición de las elecciones, las instituciones del Estado venezolano pusieron mayor atención a Barinas, enviar camiones cargados de combustible, un bien precisado en la región donde se pueden pasar hasta 2 días para repostar, y vehículos transportando agua. Municipales y estadales. En total son 19 gobernaciones que alcanza el chavismo y la coalición del Gran Polo Patriótico y 4 que alcanzan las distintas alianzas opositoras en todo el territorio nacional. Esta información la destacó el ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, a través de un comunicado en su cuenta en la red social Twitter, donde posteó un mapa con las tendencias que hasta el momento se han posicionado respecto al tema. Lo que está en rojo son las gobernaciones que alcanzó el Gran Polo Patriótico y las 4 en azul son las que tiene las distintas tendencias opositoras. El Consejo Nacional Electoral felicitó al pueblo del estado Barinas por la alta participación demostrada durante estos días. Igualmente a la región llegó la Dirección Nacional del Partido Socialista Unida de Venezuela, gobernadores de otras regiones del país, ministros y directores de organismos como el Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas. Sin embargo, este parece no haber sido suficiente para que el chavismo mantuviera el estado de Barinas, recordado siempre como la cuna del presidente fallecido Hugo Chávez, quien también ratificó por segunda vez en poco más de un mes que quiere un cambio. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Noticia extra de último minuto. El informe que acaba de presentar una misión de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela vincula al presidente Nicolás Maduro y a sus ministros en posibles casos de crímenes de lesa humanidad. Resulta que la OEA se estaría preparando para detener la agonía que ha causado y que ha provocado el régimen de Nicolás en Venezuela. La Secretaría General de la OEA acogió un informe del Instituto Casla sobre los crímenes de lesa humanidad que ha realizado el régimen de Nicolás. A todo esto se le estaría sumando al informe de la ONU, que ya en sí es un gran escándalo mundial. El documento ha dicho que no existe en Venezuela una institución pública que no esté infiltrada por otros países como los cubanos o los del Medio Oriente. Y no hay un plan de seguridad ni de defensa en el que hayan participado solamente los venezolanos, sino que siempre están los cubanos e incluso otros países. Esto sería una injerencia no legal y no bastaría con solicitar a Cuba que retire a sus militares del país de Venezuela, sino que ellos también tendrían que ser sacados por los
los aliados de la OEA. Para ello es impensable un cambio pacífico y se requiere que los países tomen la responsabilidad de proteger y de actuar. La OEA tiene el poder para hacerlo y no solo con el TIAR, sino que también tiene la responsabilidad de proteger. Según el informe, se encontraron motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad. El informe de la OEA también reproduce parte de una serie de testimonios recopilados en donde apoya la denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre la injerencia del régimen cubano en todo lo que son las víctimas que han sido ocasionados por el régimen de Nicolás. Estaríamos hablando, señores, de que Cuba ha ayudado junto a otros países a Venezuela. Dice la presidenta de la misión que los hechos no son actos aislados y que se cometieron crímenes en coordinación y conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios